Capítulo 23 de Job, capítulo breve de solo 17 versículos, pero muy sustancioso. Da gusto leerlo, aunque es otro de los muchos lamentos de Job en este libro suyo. Lo titulamos Algunas gotas amargas del lamento de Job. Número 1. Job comienza a hablar del dolor de estar vivo. El verso 1, a ver quién lee el verso 1 y 2. Respondió Job y dijo: Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Hoy también voy a hablar amargamente, dice Job. No sabemos cuánto tiempo le duró a Job su enfermedad y su pobreza. Habrá sido un año entero, 365 días, habrán sido 7 meses, para pensar en un número bíblico, no lo sabemos, pero ha sido bastante tiempo, suficiente para que Job se quejase amargamente de la vida, de los amigos y de Dios. Este verso es particularmente sonoro. Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Me hace acordar a esos versos de Rubén Darío que dicen: dichoso es el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura que esa ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de estar vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Grandes versos de Rubén Darío. Como poeta sabía sufrir. Y todo hombre que tiene pensamiento, y todo hombre que tiene sensibilidad, que tiene un corazón dentro del pecho, sufrirá el dolor de la vida. Fue el filósofo alemán, creo que, no sé si Karl Jasper o Heidelberg, que elaboró el concepto de la angustia y usó la palabra Angst en alemán, angustia, y dice que todo hombre, por el hecho de ser hombre, vive en alguna angustia, precisamente porque es hombre y no es Dios. Tienen razón todos estos grandes pensadores. Aquí Job se queja del dolor de estar vivo, como Rubén Darío. En el versículo 3 tenemos lo que podemos llamar el grito del alma, el clamor del alma. ¿Quién lee el verso 3? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. ¿Quién me diera saber dónde está Dios? Aún nosotros los cristianos, que lo llevamos en nuestro corazón, muchas veces deseamos verlo, deseamos tener una palabra clara de Él, tener una respuesta que satisfaga todas nuestras preguntas. Aún nosotros los creyentes sentimos la separación, pero gracias a Dios, porque tenemos la esperanza de que algún día nos reuniremos con Cristo y nos reuniremos con Él. Y por cierto, si atendemos a lo que enseña el apóstol Pablo acerca de la iglesia hipostática, el que tiene a Cristo tiene a Dios. Al creer en Cristo, al ser conscientes de Él, al llevarlo en nuestro pensamiento y corazón, evidentemente tenemos a Dios. Pero así todo, yo no sé, todavía nos queda eso de ¿dónde está Dios? Para ir a verle y conversar con Él. En fin, este versículo 3 es el clamor de toda alma sensible, de toda alma piadosa también, porque el hombre piadoso, según el Antiguo Testamento, es el hombre temeroso de Dios, el hombre buscador de Dios, el hombre que desea encontrar a Dios y desea encontrar la sonora clave del universo. Y aquí Job pues está hablando en nombre de la humanidad entera, por lo menos de la humanidad sensible, y diciendo: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios?
yo iría hasta su trono, corriendo. Si alguien me dijera, Dios está en tal parte, yo correría. Todas las religiones que hay en este mundo son carreras del hombre en busca de Dios. Pero Dios está en Cristo y Cristo está en la cruz. Y esa es una verdad que tenemos que aprender aún nosotros los cristianos. Cristo sigue crucificado. Y si lo queremos encontrar realmente 100%, vamos a tener que hallarlo en la cruz, donde nos está esperando. Creemos que Él vive en nosotros por el Espíritu Santo, pero nunca vamos a poder separar a Cristo de su cruz. Y si queremos tenerle a Él y con Él a Dios, forzosamente tendremos que abrazar su cruz. La gran experiencia del apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Bien, el grito del alma humana, por lo menos del alma humana sensible y buscadora de Dios, está en el verso 3. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Ahora Job comprende también que el hombre tiene derecho a defenderse, tiene derecho a razonar con Dios, tiene derecho a hablar, y Dios no le quita a ningún hombre el derecho de hablar. Por ejemplo, en el capítulo 1 del profeta Isaías encontramos ese versículo en que Dios dice: venid y arguyamos juntos, pongámonos de acuerdo. Dios invita a los hombres a discutir con Él. A ver, alguno que lea los versos 4 al 7 del capítulo 23 de Job. 4 al 7. Miguel. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. ¿Qué seguridad tiene Job de su justicia? Está deseando hablar cara a cara con Dios y decirle: yo soy así y no puedes castigarme. Y Job está seguro que Dios le va a atender porque Dios es justo. Expondría mi causa delante de él, me defendería, y miren ustedes qué fuerza de expresión: llenaría mi boca de argumentos. No se quedaría callado Job delante de Dios. Y es bueno tener palabras para hablar con Dios. Lo dice el profeta Oseas en el capítulo 14 de su profecía. Oseas: tomad con vosotros palabras y venid delante de él. Por eso vale la pena estudiar la Biblia, y sobre todo estudiar la doctrina de la justificación por la fe, por si alguna vez estamos delante del gran juez y nos pregunta: bueno, ¿por qué estás aquí? ¿Qué derecho tienes tú de entrar al cielo? Es entonces que nos va a hacer falta conocer bien la doctrina de la justificación por la sola fe a través de la sangre de Cristo, para poder nosotros también exponerle a Dios nuestros argumentos. Yo creo que sí, que algún día, cuando estemos a la puerta del cielo, nos van a decir: y bueno, ¿y para qué quieres entrar aquí? ¿O por qué quieres que vas a entrar aquí? ¿O por qué pretendes entrar aquí? Entonces vamos a tener que decir: ah, Señor, porque tu palabra dice que todos los que en él creyeren recibirán justificación. Tu palabra dice: la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tu palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Sí, es necesario tener argumentos, por si alguna vez nos lo pido, ¿no? Yo llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondería. Miren qué conocimiento tenía Job de Dios y de la doctrina de Dios, porque Job sabía lo que Dios le diría a él. Y aquí viene la confianza
que Job tiene en un Dios que es justo. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes Él me atendería. Y el verso 7, allí el justo razonaría con Él, y yo escaparía para siempre de mi juez. Parece que Job también tiene seguridad de la salvación eterna. Claro, él confiaba su salvación en su justicia personal. Dios le tiene que quitar esa idea. Pero de todos modos, Job tenía la seguridad de llegar a la presencia de Dios algún día. Ahora una pregunta parecida a la primera. ¿Dónde se oculta el omnipresente? Miren ustedes cómo viene hecha la pregunta. ¿Dónde se oculta aquel que es omnipresente? La Biblia dice que Dios es omnipresente, que está en todas partes, en todo momento. Pero ¿a dónde está oculto que yo no lo veo? Lean los versos 8 y 9, Reina quizá. Versos 8 y 9 de Job 23. He aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. El 9. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Aquí Job mira los 4 puntos cardinales y dice, Dios debe estar en algún lado, pero yo no lo veo, yo no lo encuentro. ¿A dónde voy a encontrar a Dios? Sé que es omnipresente, sí, de acuerdo, pero ¿dónde está que no lo veo, que no lo siento? Dios está aquí, pero ¿por qué no lo siento yo? Eso le pasa a muchísimos hombres, a casi todos los hombres en verdad. En verdad toda la gente que no tiene a Cristo en su corazón no sabe dónde hallar a Dios, no sabe cómo es Dios, no sabe qué puede hablarle Dios y sobre todo ignora el amor de Dios. Voy a ir al oriente, no está. Al occidente tampoco lo percibiré. Ni en el sur ni en el norte. Sin embargo, Él es omnipresente. Job se da cuenta que si un hombre no abre su corazón a Dios, Dios no entra. Y aunque Dios nos esté rodeando, pegado a nuestra piel, no vamos a saber dónde está Él si no le abrimos el corazón. Gracias a Dios porque un día cada uno de nosotros abrió su corazón a Cristo, Cristo entró y entonces hemos hallado a Cristo y con Cristo a Dios. Nosotros no vamos a decir como Job, ¿dónde está Dios que no lo puedo hallar? Nosotros vamos a decir siempre, Cristo vive en mí. Y este tiene que ser nuestro testimonio en todo lugar y momento, en toda ocasión y ante cualquier persona. Cristo vive en mí. Yo sé que vive, lo siento, lo tengo. No lo ando buscando, ya lo tengo. Sigamos. ¿Dónde se oculta el omnipresente? No está oculto, está revelado. Soy yo que no lo veo. Pero si no conocemos a Dios, Él nos conoce a nosotros. Job se da cuenta de eso también. A ver los versos 10 y 11. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Job sabe que Dios conoce su camino y sabe también que Dios lo está probando. Cuando un hombre está sufriendo y comprende que esos sufrimientos son prueba de Dios para purificarlo como el oro, ese hombre va a triunfar sobre sus sufrimientos o va a tener una gran fuerza inspiracional para sobreponerse al sufrimiento. El oro quema la escoria, el fuego quema la escoria y al oro lo purifica, dice el verso de parábola. El espíritu llena el alma y el corazón santifica. Dios conoce nuestro camino. Siempre me gustó una frase que usa Sancho Panza en el Quijote.
Dios conoce el día de mañana. Sancho Panza recibía inspiración en medio de tantas calamidades como le venían a él y a Don Quijote, pensando, bueno, Dios conoce el día de mañana. Quería decir de que el día de mañana está bajo la dirección de Dios como el día de hoy. Y nosotros debiéramos decir lo mismo. Dios conoce el día de mañana. Por lo tanto, el día de mañana será bueno. Y Dios, que es un Padre amante, no nos dejará experimentar una calamidad el día de mañana. Si no podemos conocer a Dios, tengamos la seguridad de que Dios nos conoce a nosotros y nos conoce con amor. Sexta cosa, es una gran cosa, guardar los mandamientos divinos. Versículo 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Nunca me aparté del mandamiento de sus labios. Vale la pena cumplir los mandamientos. Aunque creemos en la salvación por la gracia y no por las obras, aunque creemos en el Evangelio y no en la ley, aunque somos cristianos y no judíos, aunque somos hombres y mujeres del Nuevo Testamento y no del Viejo Testamento, aunque sabemos que la ley nunca perfecciona, con todo y eso vale la pena cumplir los mandamientos. Siquiera como deporte debemos cumplir los mandamientos. O siquiera como una demostración de gratitud a Jesucristo, cumplir los mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo soy el primero en proclamar el Evangelio de la pura gracia. Soy el primero en decir que ninguna virtud y ninguna buena obra salva, y ningún pecado, así el más horrendo, por sí mismo condena. El que salva o condena es Cristo, Dios. Pero así todo, creyendo absolutamente en la gracia divina, en la salvación gratuita, perfecta y eterna, sigo diciendo, vale la pena cumplir los mandamientos. Hay una iglesia, o varias iglesias, que ponen todo su énfasis en el cumplimiento de los 10 mandamientos. Proclamo la gracia, pero también los mandamientos. Yo no llego a ese extremo, pero sigo diciendo, los mandamientos divinos son la espina dorsal de la vida cristiana. Siendo salvos por la gracia, cumpliremos los mandamientos, porque vale la pena. Séptima cosa, nadie puede aconsejar a Dios, y Dios hará su voluntad en todo. Versículos 13 al 14, 13 y 14. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Y muchas cosas como estas hay en Él. Job se da cuenta que la voluntad de Dios es absoluta. Dios hace y deshace a su gusto y manera. Y no le pide opinión al hombre. Dios no le pidió al hombre para crear al hombre. No le pidió al hombre para condenar a Adán a la muerte en el polvo por su pecado. No le pidió opinión al hombre para enviar el diluvio. Se lo mandó nomás. Y no lo conmovieron ni llantos ni alaridos de madres y de chiquillos y de gente que se ahogaba y de ciudades que se derrumbaban. Dios mandó el diluvio cuando se le antojó mandarlo. Y Dios va a mandar el juicio final cuando se le ocurra mandarlo. Y no me va a pedir opinión a mí. Cuándo y cómo y por qué lo va a mandar. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento proclaman la voluntad soberana de Dios. Absolutamente. Pero Dios es bueno. Y Job se da cuenta de que hay un plan, como en la canción tuya. Hay un plan. Job se da cuenta, barrunta que hay un plan para su vida, porque dice, Él pues acabará lo que ha determinado de mí.
y muchas cosas hay en él como estas. Este versículo de Job es idéntico al del apóstol Pablo en Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, también la terminará para el día de Jesucristo. Dios no me pidió opinión a mí para salvarme. Me salvó, me mostró la gracia, me mostró la salvación, me reveló a Jesucristo, porque Él hace lo que quiere. No le pide opinión a los hombres. Pero la voluntad de Dios es buena, el corazón de Dios es amoroso y el alma de Dios es justa. Así que, aunque Él hace su voluntad en todo, su voluntad es siempre buena. Pensando en esto, creyendo en esto, soportamos las cosas raras de esta vida. Nadie puede aconsejar a Dios y Dios hace su voluntad en todo. Finalizando los versículos 15, 16 y 17, la queja de Job. Job sigue quejándose. ¿Quién lee 15, 16 y 17? Por lo cual yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. Porque ¿qué no fui yo cortado delante de las tinieblas? Ni fue cubierto con oscuridad mi rostro. Al comprender de que Dios es soberano, que Dios es absoluto, de que es difícil encontrarle, de que se esconde a veces de los hombres, Job exclama, dice, yo me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Nosotros amamos a Dios porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. No temblamos delante de Dios, pero lo respetamos. Y conviene que nosotros los creyentes respetemos a Dios. El señor Barnes, el gran maestro que tuvimos allá en el Instituto Bíblico Buenos Aires, repetía muchas veces una frase: la familiaridad engendra el desprecio. Dios es nuestro Padre, decía él, pero cuidado con tratarlo con demasiada familiaridad, porque la familiaridad engendra el desprecio. Job es un hombre que tiene un alma grande, y porque tiene un alma grande va comprendiendo a Dios y le toma respeto, le toma a un espanto. Me espanto en su presencia. Cuando lo considero, tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón y me ha turbado el Omnipotente. Me ha quitado toda la fuerza del corazón, Dios. Me dejó apabullado, me dejó quebrantado, me dejó molido, me dejó tendido en el polvo. ¿Por qué? Porque Él es el Altísimo. Gran concepto de Dios. Y la queja viene cuando dice, ¿por qué no fui yo cortado delante de las tinieblas, ni fue cubierto con oscuridad mi rostro? Se parece al Eclesiastés cuando dice que mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, y mejor todavía el que no ha nacido nunca, porque no ha visto las maldades que debajo del sol se hacen. Bueno, hasta aquí la plática de este capítulo 23. Gotas amargas del lamento de Job. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.